Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Sección 6, Metodologías de Investigación de Accidentes 5, ¿por qué? Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico saludarlos en esta mañana, ya 8:03 de la mañana del jueves 22 de agosto. Y pues aquí estamos, como decía Osquitar, con nuestra sesión 6 en análisis de 5 por qué de nuestra comunidad de investigación de accidentes de trabajo. Y pues sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirieron a lo largo de nuestro evento. Iniciamos con nuestra primera pregunta. La metodología de los 5, ¿por qué determina? A, causa del accidente, B, responsables del accidente. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, causas del accidente, 93%. B, responsables del accidente, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La metodología de los 5, ¿por qué se basa en A, hechos probables, B, hechos probados? Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, hechos probables, 59%, B, hechos probados, 41%. Continuamos con nuestra última pregunta. La metodología de los 5, ¿por qué se concentra en A, evidencias, B, procedimientos, C, culpables? Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta.
A, evidencias 74%, B, procedimientos 26%, C, culpables 0%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Bueno, muchas gracias, Osquitar, y bueno, bienvenidos sean todos. Ya somos 174 asistentes en la mañana de hoy. Y pues bueno, hoy dentro del ejercicio de esta metodología hay que ver más allá de lo evidente, y es nuestra frase característica de nuestras conferencias, porque la idea no es, como lo decíamos ahorita en las preguntas, buscar un culpable con respecto a qué fue lo que pasó, sino las causas del accidente o las causas del evento o incidente que haya ocurrido. Para eso hay que ver más allá de lo evidente en este orden de ideas. ¿Cuál es el objetivo general para nuestra conferencia el día de hoy? Definir criterios prácticos para identificar, evaluar y analizar metodologías de investigación de accidentes, en este caso, los 5 porqués. Dentro de los objetivos específicos, vamos a identificar la estructura general de la metodología, desarrollar la estructura y realizar un ejercicio práctico. Vamos a realizar, en este caso, 2 ejercicios prácticos para que nos quede suficientemente reforzado y podamos tener esto para nuestro apoyo, nuestra gestión en nuestras compañías. Sé que nos acompañan de diferentes sectores, de sector construcción, pues es la mayoría, pero también de otros sectores. Entonces recuerden que en el chat estamos interactuando en directo. Si nos quieren enviar preguntas que estén asociadas a su sector y está en línea con lo que estamos dando hoy en la conferencia, con mucho gusto serán atendidas en la medida de las posibilidades. Bueno, dentro de las generalidades, aquí están las respuestas al sondeo para que las tomen muy en cuenta. Nos fue muy bien en la pregunta número 1. Y es el enfoque como tal. La investigación debe concentrarse en el accidente, no en los efectos como tal. El enfoque, ¿qué fue lo que pasó como tal en ese accidente? Y en la pregunta 1, la metodología se basa en que en causas. En este caso, no se buscan responsables ni culpables, se deben buscar las causas como tal. Entonces, muy bien por ese 93% que contestó A, causas. En la segunda pregunta, la metodología se basa, mire que ahí hubo como una 50-50 casi, por decirlo así, y muchos decían que el 41% decía que hechos probados y el restante hechos probables, y resulta que los hechos se deben aceptar solo hechos probados. En la investigación de accidentes de trabajo y en esta metodología no es la excepción, ya lo hemos mencionado en las otras conferencias, se deben aceptar solo hechos probados, no debemos hablar de probabilidades. Es que es probable que él estuviera distraído, es que es probable que él estuviera tomado, es que es probable que él estuviera bajo sustancias psicoactivas. No, es lo que se pueda demostrar y lo que se pueda probar, porque acuérdense que una investigación de accidente de trabajo es un elemento probatorio en un proceso legal como tal, entonces se basa solo en hechos probados. Y en cuanto a la metodología, se concentra en qué? Se debe concentrar en evidencias como tal. No solamente como en las probabilidades, como lo mencionábamos ahorita, sino en las evidencias como tal, de qué es lo que yo puedo demostrar y probar como tal, como un hecho, es en lo que yo tengo que concentrar la metodología. Entonces, muy bien por el 74%. Espero que ahorita en el final del sondeo nos vaya un poco mejor a todos en general. De los 211 asistentes, qué bueno la población que tenemos el día de hoy. Otra generalidad que tienen que tener en cuenta es que se debe reconstruir el accidente en el lugar de los hechos para una mayor claridad de lo ocurrido. Es necesario que se trasladen hasta el lugar, se paren en el lugar donde se paró el trabajador, reconstruyan con los testigos dónde estaba parado usted, dónde estaba usted, qué dijo el accidentado, lo que digan los testigos, porque las versiones de los testigos son un hecho probatorio, porque pues obviamente lo que ellos digan también se considera un hecho probado como tal. En ese orden de ideas, lo importante es que la metodología que utilicen sea la que hemos visto de la espina de pescado, árbol de causas, o en este caso esta que es 5 porqués, sea conocida a fondo por todo el equipo investigador. Por eso estas conferencias que nosotros estamos dando de investigación de accidentes, tratamos de dar como las herramientas necesarias para que ustedes puedan conocer la metodología a fondo y puedan divulgarla al equipo investigador, ya sea que tengan un equipo investigador conformado de por sí ya estandarizado o cuando conformen el equipo investigador para cualquier evento que ustedes tengan. Es importante que la metodología que vayan a utilizar pues sea ampliamente conocida. Que también es importante, he visto en muchas empresas cuando hacemos auditorías o hacemos visitas o hacemos investigación de accidentes de trabajo, en este caso
fatales que hemos hecho, que son los que traemos a veces en nuestros ejemplos académicos, es que mezclan las metodologías y eso hace que se confundan los ejercicios y que se pueda distorsionar el resultado del análisis de causas. Entonces, cuando tengan una metodología clara, la vean que es fácil, dinámica y sencilla para ustedes y que les pueda arrojar resultados, adóptenla, déjenla por escrito, pero no mezclen, no, es que voy a hacer un árbol de causas con una espina de pescado y le meto un análisis de 5 porqués, porque se complican un poco más en la situación y pues esto puede hacer que se demore el proceso y que sea un poco tedioso en el desarrollo del mismo. Estructura de los 5 porqués. Bueno, vamos a ver de dónde viene esto. La hemos escuchado. Miren que yo cuando hacía la investigación me sorprendí un poco porque obviamente cuando hablamos acá no hablamos de marcas para promocionar las marcas, sino hablamos de las marcas o de los elementos como un ejercicio académico. Entonces me sorprendió mucho cuando investigaba para esta conferencia con respecto a quién fue el inventor de la metodología de los 5 porqués, y resulta que es el mismo que inventó las 5 S, que es la regla de orden y aseo que nosotros tenemos dentro de las empresas o que muchas empresas han adoptado. Este sistema es parte del sistema de producción de una marca de vehículos Toyota y la técnica desarrollada por Sakichi Toyoda es un inventor industrial japonés. Él fue el que desarrolló esta metodología y también la de los 5 porqués. ¿Cuál es la base del enfoque de esta metodología? Preguntarse por qué 5 veces, hasta que ahí encontramos el problema. Cuando se pregunta por qué una, por qué dos, por qué tres, por qué cuatro y por qué 5, a veces habrán más porqués, a veces habrán menos porqués, pero se llama 5 porqués porque es como el punto equilibrado, porque ya si son demasiados porqués, pues entonces se nos vuelve incalculable. ¿Por qué el cielo es azul? Pues sí, entonces hay que tener en cuenta que también hay que tener un análisis lógico para la condición, y por eso esta empresa lo que hace es preguntarse 5 veces por qué cada vez que se encuentra un problema, y la naturaleza del problema se soluciona y se vuelven más claras cuando se hacen las preguntas 5 veces. Es lo que manifiesta la compañía creadora de esta metodología. Entonces vamos a ver el cómo. Ya vimos el qué es, ahora vamos a ver el cómo. Entonces, lo que nos dice la metodología es 4 pasos interesantes: formar un equipo, definir un problema, preguntar por qué, que son los 5 porqués, y tomar acciones. Recuerden que ya se llama 5 porqués porque la estructura es preguntarse 5 veces, pero pueden resultar menos porqués o pueden resultar más porqués dependiendo de qué tantas preguntas se hagan para llegar a esa causa raíz del proceso, del problema o de la situación en la que nos encontremos, porque esto, recuerden que no solo sirve para investigación de accidentes, también sirve para problemas empresariales, problemas incluso personales, en el caso de administración financiera o de organización del tiempo, etcétera. Sirve para todo este ejercicio, pero pues obviamente el enfoque que le vamos a dar hoy es investigación de accidentes de trabajo. Por acá ya hay 245 asistentes. Miremos qué por acá nos preguntan. Marta Lucía Ortiz nos saluda. Hola Marta Lucía, ¿cómo estás? El ingeniero Julio Patarroyo, hola Julito, ¿cómo estás? Olga Lucía Hurtado, buenos días. Qué bueno saludarlos. Bueno, John Alexander, saludos y muchas gracias. ¿Qué pasa con aquellos eventos donde sucede un incidente, un tercero reporta, pero la persona que le ocurrió se niega a reportar? ¿Qué puede hacer el COPAS en ese caso? Mil gracias. Bueno, buena pregunta. Vamos a irla desarrollando en el ejercicio de la conferencia. John Alexander, espero que la pueda tener tu respuesta en el transcurso de la conferencia y darte la solución a tu pregunta. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la metodología? Formar un equipo. Vamos a ver qué nos dice la normatividad en Colombia de acuerdo al equipo de trabajo. Entonces, aquí tenemos la resolución 1401 en cuanto al equipo investigador. Vamos a ampliar un poco más. Acá. Dice, el aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo. Por eso es importante que esta comunidad se llama incidentes y accidentes de trabajo. Recuerden que todos los accidentes e incidentes se deben investigar. Integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente o accidente en este caso, un representante del COPAS y el encargado del desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que nos dice, esas 3 personas como mínimo deben estar en el equipo investigador. Ahora, ¿qué dice? Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin.
Para aquellos que me preguntan, ingeniera, es que tenemos 3 personas en la empresa, no tenemos un jefe de área ni de proceso, todos somos administrativos y hacemos tareas administrativas y no tenemos sino 3 personas. Bueno, lo que nos dice la norma es que se debe capacitar a este equipo de personas para que puedan desarrollar la investigación. Entonces, tenemos que el equipo, en cuanto a normativa, está desarrollado o está integrado por el jefe inmediato, supervisor. Obviamente, si se puede incluir al accidentado, pues mucho mejor, pues porque él es el que tiene de primera mano la información, pero pues en el caso de que haya fallecido o que el trabajador no quiera dar su versión de los hechos, como lo mencionaba John Alexander, en el caso de que hay trabajadores que no quieren dar la versión de los hechos o que se abstienen de dar la versión de los hechos, pues no podemos ahí tener esa participación, pero sería ideal que el trabajador participara del equipo. Pero digamos que por norma es el jefe inmediato, un integrante del COPAS y el encargado del sistema del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas son las 3 personas como mínimo que pide la norma. Perdón, Pablo, ¿me confirmas? ¿Están viendo mi pantalla la normativa? Sí, ingeniera. Ah, gracias, Osquitar, muy amable. Listo. Ahora, ¿qué dice cuanto al equipo? Cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y o mantenimiento. O sea que ya vamos con 5 personas. El jefe inmediato, el del comité, el encargado del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la persona o el profesional o la persona con licencia en seguridad en el trabajo y el encargado de diseño de normas de procesos y o mantenimiento. O sea que, digamos que en este caso, en un caso de accidente grave o de fatalidad, tenemos 5 personas integrando el equipo investigador. Insisto, aparte, este es el equipo base que nos da la normatividad, pero pueden entrar los testigos, el accidentado, etcétera. Entonces, el mínimo equipo es el que nos está mencionando la norma. ¿Qué dice la norma en el parágrafo? Los aportantes podrán apoyarse en personal experto interno o externo para determinar las causas y establecer las medidas correctivas del caso, lo que les mencionaba ahorita. La empresa puede contratar o puede involucrar más personas en la investigación hasta encontrar las causas como tal. Entonces ya tenemos claridad sobre el equipo de trabajo en este orden de ideas. Entonces vamos a volver a la presentación. Gracias. En ese orden de ideas, después de formar el equipo, ahora definimos el problema. Eso dice la metodología. En nuestro caso, definimos cuál fue la situación, cuál fue el incidente o cuál fue el accidente. Trabajador muere por caerse de trabajo en alturas. Trabajador se corta por utilizar una cegueta sin guantes, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la situación que vamos a abordar y que vamos a darle solución en el ejercicio de los 5 porqués. Luego, hay que hacer las preguntas de los porqués. Entonces, aquí es donde entrábamos en un criterio súper importante. ¿Qué nos dice la metodología? No preguntes demasiados porqués. Al hacerlo, puedes terminar recibiendo toneladas de sugerencias y quejas irrazonables y ese no es el propósito. Concentrémonos en encontrar la causa raíz. ¿Ok? Ahorita en los ejercicios prácticos lo vamos a ver un poco mejor. Y dice, alguna vez puede haber más de una causa raíz. Esto es muy importante en las metodologías de investigación de accidente, en todas, incluyendo esta. A veces creemos que salieron 2 ramas o dos causas y no, tiene que ser una. No, pueden salir más de una, más de una causa y es importante tenerla en cuenta porque pues a las 2 hay que abordarlas como tal. En ese orden de ideas, es importante que dentro del análisis de los 5 porqués hagan, valga la redundancia, el análisis de las causas que ustedes vayan encontrando a raíz que se van haciendo las preguntas. Y por último, habla de tomar acciones como tal. Entonces, tomar acciones implica hacer los planes de acción, ejecutar las actividades que se propongan en la investigación. Es como la implementación del plan de acción en el caso de la investigación de accidentes de trabajo, la divulgación de lecciones aprendidas, por ejemplo, si el accidente fue por una falla estructural, pues revisar los diseños estructurales en el caso de que haya habido un accidente por un tema estructural. En el caso que haya sido un accidente por un mobiliario, pues tomar acciones con respecto a la adecuación del mobiliario, la reparación y mantenimiento del mismo, etcétera. Entonces, es muy importante que estas acciones sean tenidas en cuenta. Lo que nos decía John Alexander en ese orden de ideas, volvemos a hacer la pregunta. Con aquellos eventos donde sucede un incidente, un tercero reporta, pero la persona a la que le ocurrió se niega a reportar. Asumo reportar a la empresa, ¿cierto? Porque la empresa es quien hace el reporte a la ARL del accidente. Pues en ese orden de ideas dentro de la investigación, estoy repitiendo mucho en ese orden de ideas, no sé por qué se me puso esa muletilla el día de hoy, discúlpenme, por favor.
En ese orden de ideas, lo importante es que tengan en cuenta que la persona no quiere hacer el reporte, no quiere reportar qué fue lo que le pasó. Hay unos testigos porque hubo un incidente como tal. Pues deben tomar la versión de los testigos y dejar en la anotación que la persona en el equipo de trabajo, ahí cuando hablan de la formación del equipo de trabajo, ahí se debe dejar un acta de esa investigación de ese incidente y pues manifestar la versión de los testigos y hacer el ejercicio con los hechos probados, de acuerdo a lo que digan los testigos, a lo que se reconstruye la investigación del incidente y tomar acciones sobre el ejercicio que hayan hecho de los 5 porqués. Espero, John Alexander, haberte dado respuesta a tu inquietud. Ya somos 305 asistentes. Qué bueno que tengamos tanta asistencia el día de hoy. Bueno, vamos con nuestro primer caso. Yo les voy a contar la historia y ustedes van empezando en su cabeza a armar los 5 porqués. Y al final de la historia analizamos los 5 porqués, a ver si coincido con lo que ustedes tenían en la estructura mental o si lo hacemos entre todos para que tengamos una mayor retroalimentación. Los puedo leer acá en el chat sin ningún problema, chat de preguntas, para que me puedan ir retroalimentando y entre todos construir ese análisis de 5 porqués. Bueno, aquí tenemos unos trabajadores, estaban fundiendo una placa, esto es sector construcción. La placa es, digamos, como el techo, en este caso era el último piso del colegio que estaban fundiendo, en la placa del techo como tal en la estructura. Estaban fundiendo, esto era más o menos las 5 de la tarde como tal, y estaban fundiendo con tubería Treni. Esta es la tubería que trae de una autobomba, de un carro que tiene concreto y la empuja a través de una tubería y la tubería la van guiando en la parte de arriba. Ya estaban terminando, de hecho tenían que terminar porque no podían dejar la placa a medio fundir porque si no la placa se fractura. Entonces tenían que dejar la placa, el pedazo que ustedes ven ahí donde ellos están trabajando era lo que iban a fundir en ese día. No iban a fundir toda la placa como tal, sino solamente el pedazo que estaban ahí, lo otro lo iban a dejar armado. Y estaban trabajando los 4 trabajadores que vemos ahí. En el momento en que está aquí en la parte de abajo, en donde está la estrellita, hay un maestro de obra, que es el que por lo general en construcción, el maestro cuando hay fundidas, se hace en la parte de abajo, hay una persona que le llaman brujo en la construcción, es el que se hace abajo para ir mirando que toda la condición esté dándose, que la formaleta esté bien, que la estructura esté bien, que el concreto no se vaya a filtrar, que se funda adecuadamente la placa como tal. Entonces, arriba están los 4 trabajadores y abajo está el maestro de construcción. ¿Qué pasa? La estructura falla, esta estructura falla, se cae la placa que estaban fundiendo, que es esta que estábamos viendo en este momento. Esto que ustedes ven acá es lo que se cae en este momento acá. Y aplasta al trabajador, lo absorbe, lo empapa, lo unta, lo envuelve y lo tumba hasta el primer piso y lo aplasta contra el piso y muere el maestro trabajador de la construcción. En ese orden de ideas dentro del ejercicio, aquí vemos ya la parte final como todo el concreto que cayó sobre el maestro y fallece esta persona después del ejercicio que acabamos de ver. Entonces retomemos un poco. Están 4 trabajadores arriba, están fundiendo, la placa ya está terminando de acomodarse para el concreto para poderlo perfilar, para poderlo alisar, por decirlo así. Falla la estructura, ojo que lo que falla es la estructura, como tal, el concreto se viene, se cae sobre el trabajador, el maestro de obra y lo tumba hasta el primer piso, dejándolo aplastado y golpeado contra el piso y pues obviamente con todo el concreto encima. Este trabajador fallece. Entonces, dentro del análisis de los 5 porqués, entonces vamos a hacernos las preguntas. ¿Qué preguntas harían ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿por qué se cae el trabajador? ¿Por qué fallece el trabajador? ¿Por qué falla la estructura? ¿Cuál sería la pregunta del primer por qué? Los leo aquí en los comentarios a los que quieran participar. Dice Liliana Maya, la estructura no es la que falla, sino la armadura. Bueno, ya te digo por qué la estructura, cuando se arma, es una falsa estructura, por decirlo así, que es esta que está acá. Esta que está aquí. Es una falsa estructura para poder fundir la estructura que queda definitiva, pero bueno, vamos a tomar en cuenta la recomendación y es un armado. El armado de la estructura falsa para que se pueda fundir la estructura definitiva. Gracias, Liliana, eres muy amable por tu aporte. Entonces,
¿Por qué hablamos de la estructura en este caso? Para dar un poco más de claridad. Esto hace parte del elemento estructural falso, por decirlo así, el armado, la armadura, como lo dice Liliana. Estos elementos se llaman parales, ¿sí? Y son elementos metálicos que se paran, ¿sí? Y que van sosteniendo una camilla debajo. Vamos a colocarlo acá un poco mejor. Esto que ustedes ven acá es madera y se llama camilla, y lo que ustedes ven acá son los parales, que es la estructura metálica, la tubería metálica, el paral metálico, que sostiene la camilla, y eso se vuelve como una placa falsa mientras se funde el concreto como tal. Entonces, ¿qué encontramos? Uno, que el elemento que vemos acá, si ustedes pueden ver, está doblado, falla la estructura, falla el elemento metálico, falla, ven las condiciones en las que está, y vemos obviamente cómo quedó el elemento estructural que se estaba fundiendo, que es la placa, cómo queda después de que se falla el armado para que caiga el concreto como tal. Entonces vamos a analizar cuáles son los 5 porqués. ¿Cuál sería el primer porqué? Vamos a ver si ya por acá, muy bien, que estamos muy participativos, 318 asistentes. Entonces me dice Andrea Gutiérrez, ¿por qué falla la estructura? Entendiendo para todos que la estructura es la que estamos hablando de los parales y la camilla, que es la falsa estructura para que se funda la estructura real. Flavia dice, ¿por qué se cae? Harry dice, ¿por qué falla la estructura? Flavia Patricia dice, ¿por qué cae el trabajador? Maide Romero dice, ¿por qué cae la estructura? Eduan Jiménez, ¿por qué el trabajador está abajo? Buena pregunta. Hace parte, digamos, como de la inspección que deben realizar las personas, pero sí es una buena pregunta, no la había contemplado dentro del análisis de los 5 porqués, pero digamos que en este caso, para poder darle continuidad a la metodología, el procedimiento lo hicieron en ese momento así. No debería ser precisamente para evitar este tipo de situaciones, y esto sale de una lección aprendida. Ya se evita que haya una persona debajo de las estructuras, porque puede suceder esto. Entonces, buena pregunta, Eduardo, eres muy amable por tu participación. Bueno, hay muchos. Carlos Alberto dice, ¿por qué falla la estructura? Jader Giraldo, ¿por qué falla la estructura? Ana Milena Cadena dice, ¿por qué no estaba asegurado? Buena pregunta, vamos a analizar un poco atrás. Si ustedes pueden ver, en esta parte de acá, en donde él estaba parado, había placa, ¿sí? Entonces, digamos que él no estaba asegurado porque estaba sobre placa, pero buena interpretación lo que dice Ana Milena. Esta borde de placa debía tener una conexión. Sin embargo, en ese ejercicio del hecho probable o del hecho probado, no sabríamos si el concreto es lo que lo mata a él del golpe o lo mata el golpe de la caída de un piso a otro, pero muy buena pregunta, Ana Milena, como tal. Robinson, ¿por qué no se verificó la estructura antes de echar la plancha? Muy bien, Robinson, buen punto. Te voy a contar, este proyecto tenía ayudante, oficial. Estoy hablando de varios, pero digamos como para que vean la estructura de las personas que participaron en el armado y en la fundida. Ayudante, oficial, inspector de obra, maestro de obra, residente de obra y director de obra. O sea, hay 6 personas de la parte constructora. Aparte de la interventoría está el inspector de interventoría y residente de interventoría y director de interventoría. Estamos hablando de 6 y 3, 9 personas que de una manera u otra están vinculadas o están relacionadas con el evento. ¿Y por qué no hicieron una verificación de la estructura antes? Buen punto. Porque muchas veces en este ejercicio, cuando hacíamos la investigación, el inspector dice que él revisó una parte de la estructura, o sea, que revisó como que se paró acá y revisó en general, porque se supone que el oficial es un oficial estructurero y que él puede armar y que sabe armar, asumió que él sabía armar la estructura, y como no la vio mal armada, sino que la vio toda derecha y nivelada, pues no le vio ningún problema. Lo mismo decía el residente, no, pues es que si yo me pongo a revisar paral por paral, pues la fundida nunca se terminaría de hacer, y para eso cada quien tiene su responsabilidad dentro del ejercicio. Lo mismo la interventoría, libera la actividad, pero en ese orden de ideas, ¿dónde estuvo la inspección de la interventoría de la estructura o del elemento metálico, el armado en la camillaje como tal, de esa estructura que iban a fundir? Entonces, bueno, ya que vemos aquí muchas preguntas, están muy participativos, me parece genial. Hernán Darío dice, son muchos factores, el peso del concreto y la estructura metálica, hasta un infarto también por el susto.
Buen punto, Hernán, buen punto. Lo que tú mencionas está muy claro lo que tú preguntas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con todo lo que hemos visto acá y vamos a analizar esos 5 porqués. Aquí encontramos dentro del análisis 1, vamos a ver, como les digo, son hechos probados lo que tenemos que validar y tenemos dos condiciones de análisis o 2 posibles causas raíz. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué muere el trabajador? Vi que todos preguntaban como primera pregunta, valga la aclaración, ¿por qué falla la estructura o por qué se cae la placa? Pero realmente el análisis del problema o la situación que queremos analizar es la muerte del trabajador. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué muere el trabajador? Respuesta: por una caída de diferente nivel. Según el reporte médico, hay un politraumatismo y la muerte del trabajador es por diferentes politraumatismo y lesión cervical, lo que implica que fue por caída de diferente nivel, no fue por asfixia del concreto, ni fue por aplastamiento, sino fue por la caída de diferente nivel. Obviamente, el golpe, el peso del concreto sobre el trabajador hace que el golpe, la caída sea un poco más por gravedad y por fuerza de gravedad, pues obviamente el peso sea mucho más fuerte y eso haya generado el politraumatismo que mata al trabajador. Esto de acuerdo al reporte médico como tal. ¿Por qué se cae el trabajador? Entonces, a la respuesta anterior le hacemos el siguiente por qué. Entonces, ¿por qué muere el trabajador? Por caída de diferente nivel. ¿Por qué se cae el trabajador de diferente nivel? Porque le cae concreto y lo empuja de un piso a otro. Eso es lo que estamos preguntando y lo que estamos respondiendo. ¿Por qué le cae concreto? Porque se desploma la placa que se estaba fundiendo. ¿Y por qué se desploma la placa que estaban fundiendo? Porque falla la estructura soporte, o sea, los elementos metálicos. ¿Y por qué falla la estructura soporte? Respuesta: quedó mal armada. Aquí estamos dándole la razón a uno de los participantes que nos hablaba de la estructura mal armada. ¿Por qué llegamos a esa conclusión dentro del análisis 1? Porque cuando se hace la investigación, vamos a reconstruir los hechos. Esto fue en otra ciudad diferente a Bogotá. Viajamos hasta allá, hacemos la reconstrucción de los hechos y nos damos cuenta que los parales estaban invertidos en algunos otros puntos, incluyendo el punto donde cae la placa. Entonces, la respuesta que da la parte técnica al ejercicio es que quedó mal armada. Y aquí había alguien que decía, bueno, ¿y por qué nadie inspeccionó el armado de esa estructura? Buen punto. Aquí nos demuestra la investigación que hubo una mala praxis en el armado de la estructura. Entonces, confiamos en el ayudante que arma, en el oficial que está a cargo, confiamos en el inspector de obra, confiamos en el maestro, confiamos en el residente, confiamos en el director de obra y las 3 personas de la interventoría. Por 9 personas pasa el armado de la estructura y nadie detecta que quedó mal armada. Esto hace que, o dentro del análisis de causas que dentro del plan de acción que decíamos que teníamos que tomar, hay que tener primero la capacitación del personal. Muchas veces cuando tenemos una obra civil, eso el que está fuera en la puerta, que es ayudante, entre que aquí necesitamos ayudantes. Claro, todos tenemos derecho al trabajo y está bien, pero eso implica que también tenemos que darle capacitación al trabajador, a los trabajadores, no solo en la parte de CST, sino en la parte técnica, porque yo le voy a poner a él a armar una estructura o armar un elemento estructural o una armadura, como lo mencionaba nuestra compañera ahorita, y tengo que asegurarme que lo sabe hacer, que lo sabe armar y que lo sabe implementar como es conforme a los diseños y conforme a la parte de técnica del proceso. Entonces, ahora ustedes van a decir, Eric, ¿por qué llegaste hasta ahí? ¿Por qué no otro por qué donde dice por qué quedó mal armada? Pues aquí nos quedamos en hechos probados porque nadie dentro de la investigación nos dijo, no, es que yo la puse al revés, es que yo no sabía, es que nadie dentro del ejercicio, digamos que se llegó a otro porqué de por qué quedó mal armada. Entonces, lo que nosotros concluimos para el plan de acción es obviamente que antes de hacer la liberación de las actividades técnicas, se debe verificar uno a uno los elementos, o sea, el inspector debe cumplir con esa función, el maestro, el residente, de revisar uno a uno los elementos. Puede ser que el residente diga una lista de chequeo, me estoy inventando.
¿Cuántos parales son? Son 300 parales, listo. El inspector revisó los 300 parales, acá está la revisión, está la lista de chequeo. Porque también dirá el residente y el director, pues imagínense si tengo que contar, la oficial tiene que contar, revisar los 300 parales, el inspector los 300 parales, el maestro los 300 parales, el residente los 300 parales, el director los 300 parales, pues obviamente el proyecto, pues técnicamente no sería viable porque para eso cada quien tiene sus actividades y sus responsabilidades. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar como medida de acción hasta donde podamos evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, ¿qué quedó mal armada? Entonces, capacitación para el personal, inspección antes de liberar la actividad y durante la actividad, lo que mencionaba ahorita uno de los compañeros, que no haya nadie en la parte de abajo del elemento que se esté fundiendo para evitar esta situación. Entonces, aquí tenemos nuestros 5 porqués y recuerden, el ejercicio o el truco está en que la respuesta de la pregunta anterior es la siguiente pregunta. Volvemos al ejercicio. ¿Por qué muere el trabajador? Porque se cae. ¿Por qué se cae? Porque el concreto lo empuja y le cae concreto. ¿Por qué le cae concreto? Porque se desploma la placa. ¿Por qué se desploma la placa? Porque hay falla en la estructura de soporte. ¿Y por qué falla la estructura de soporte? Porque quedó mal armada. Sin embargo, otro escenario que nos dimos cuenta fue el elemento que falla. Además de que queda mal armado, también nos damos cuenta del estado en el que están los elementos, en oxidación, corrosión, doblez, golpes, abolladuras, y esto hace que el elemento pueda reducir su capacidad o su vida útil. Entonces, dentro del análisis 2 tenemos pues la siguiente propuesta. Obviamente estamos prestos a escucharlos, a escuchar sus análisis, a leer sus análisis, a leer sus propuestas, porque recuerden que esto es un ejercicio académico que hacemos aquí en 50 minutos y pues la idea sería tener más tiempo para poder analizar más a fondo. Sin embargo, pues el tiempo no nos da para más análisis como tal. Entonces, miremos el análisis 2. ¿Por qué muere el trabajador? Porque hay una caída de diferente nivel. ¿Por qué se cae el trabajador? Porque le cae concreto y lo empuja de un piso a otro. ¿Por qué le cae concreto? Se desploma la placa que estaban fundiendo. ¿Por qué se desploma la placa que estaban fundiendo? Falla la estructura soporte. ¿Por qué falla la estructura soporte? Por fatiga de los elementos. ¿Por qué hay fatiga? Mire que aquí ya no hay 5 porqués, sino 6 porqués. ¿Por qué hay fatiga? Porque no se tiene trazabilidad del uso y desgaste de los elementos. Entonces aquí volvemos al ejercicio. Ya no es porque quedó mal armada, es porque hay un elemento que está fatigado o los elementos están fatigados, desgastados, abusados, desgastados, etcétera. Y esto hace que reduzcan su capacidad de carga. Ahora, puede haber un análisis, puede haber un tercer análisis, pienso yo, hablando con ustedes uno va como afinando un poco el conocimiento y donde hay una fusión de los dos. Aparte de que queda mal armada, el material está fatigado, pues falla por esas dos causas. Entonces aquí tendríamos un análisis mucho más profundo para una próxima conferencia o para una clase o para otro elemento, para otro taller web como tal. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos raíces, dos causas raíces, mal armado y fatiga o deterioro o desgaste en el material. Esto hace que haya existido la muerte de una persona. Vamos a ver por acá qué nos dicen ustedes. Hernán Darío, ¿por qué los parales tienen una posición adecuada para armarlos? Perdón, Darío, Hernán Darío, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? Porque no veo signo de interrogación. Si estás afirmando, sí, efectivamente los parales tienen una posición en la que deben ir, ¿sí? Como unos sunchos que ellos tienen, unas varillas que ellos tienen para poder enganchar con la estructura del camillaje y deben tener una posición específica como tal. Por acá me dice Hernán Darío también, doctora, tomar fotos y hacer videos a medida que se vayan armando la estructura. Bueno, puede ser una buena táctica como seguimiento al ejercicio. Jader Giraldo, doctora, pero la muerte del trabajador sería un daño colateral debido al mal armado de la estructura y el exceso de confianza. Claro, lo que pasa es que el ejercicio acá es que muere una persona y esa es la causa que estamos analizando o las causas que estamos analizando de la muerte de esa persona. Entonces, digamos que más que un daño colateral es una respuesta, es una muerte que tenemos que encontrarle la causa para poder evitar que esto vuelva a suceder y obviamente que se pueda evitar futuras muertes como tal.
Erika Valero, no me muestra el seminario. No te entiendo, Erika, ¿estás viendo la presentación? Joana Pacheco, de ahí la importancia de la capacitación e inspección frecuente de las actividades que desarrollan los trabajadores. Ruth Mari, la confianza mata. Joana Pacheco, también se debe tener en cuenta, la obra falsa era la suficiente, estaba en buen estado, cosas previas al encofrado de la estructura. Muy buen punto, Joana, lo acabas de mencionar. Ángela Vargas, el almacenista no aseguró las condiciones en el recibido. Buen punto. Entonces, fíjense que aquí ya estamos hablando del deterioro y la fatiga del material y de tener material con deterioro. En construcción es muy común que el material vaya de una obra a otra obra y se va simplemente, ¿qué hacen cuando llega el material? Cuentan cuántos parales son, cuántas camillas son y para adentro y empiecen a armar. Pero realmente no hay una inspección rigurosa de cómo llegan los elementos, cómo llegan los materiales para poder decirle al proveedor, este paral está torcido, este paral está abollado, este paral está oxidado, este paral está corroído. Y como son elementos que terminan de fundir, por ejemplo, en el caso de los parales, no se limpian, simplemente se terminan de fundir, vuelven a fundir y funden, y cuando se termina la fundida lo que hacen es que los vuelven a entregar al proveedor, el proveedor los lleva a una bodega, los almacena en quién sabe qué condiciones, o a la intemperie, como a veces puede pasar, y esto va generando un deterioro en el material. Entonces, buen punto lo que están mencionando ustedes como tal. Bueno, creo que nos va a coger acá el tiempo. Vamos a mirar un último ejercicio. Qué bueno que hayamos interactuado, ya somos 334 personas. Tenemos un caso que yo ya les había comentado en una investigación en conferencias anteriores de tareas de alto riesgo, y es el siguiente. Tenemos una subestación, tenemos un proceso, una subestación eléctrica, un generador eléctrico en una zona de una plataforma, en una zona de trabajo petrolero. Tenemos un trabajador que está haciendo una actividad acá y tenemos trabajadores que están haciendo actividad acá. Si están viendo mi mouse, acá están unos trabajadores y acá hay otro trabajador. Acá se puede ver un poco mejor en esta parte donde está el trabajador como tal. El generador del accidente, pues es acá donde sucede el accidente, donde está este trabajador en esta parte como tal. Y aquí se puede ver la ubicación de las dos personas que estaban trabajando acá en este lado y de la persona que estaba trabajando acá. La visual está obstruida por este elemento que está en la mitad. Aquí se pueden ver las ubicaciones. ¿Y qué sucede? Resulta que en la investigación, que nos desplazamos hasta allá, hasta la zona, en la investigación nosotros vemos el registro, hay una sola interventoría para las dos contratistas, son dos empresas diferentes. Y hay una capacitación, una charla de seguridad, una divulgación del permiso de trabajo ahí en el centro de operaciones, y la interventoría avala los dos permisos y ponen a trabajar al personal. ¿Qué es lo que nosotros validábamos en la investigación? No estaban enterados, pues dentro del ejercicio había un registro de charla de seguridad donde se informaba de las actividades a realizar. Entonces, en teoría, según la prueba, estaban enterados de la actividad. Aquí vemos el trabajador que está haciendo una actividad, acá vemos el trabajador que es el que fallece, esto es una representación, así como él se metió, bueno, todo lo que yo les decía que teníamos que hacer como el simulacro de todo el ejercicio. El trabajador tenía esta posición, según lo que obviamente reconstruimos en el ejercicio, porque él tenía que ajustar unos barrajes que son estos que están acá, ustedes pueden ver, él tenía que ajustar esto con esta herramienta que está acá. Aquí hay un punto importante con la herramienta para que la tengan en el radar. Entonces, vamos a ver el análisis de, entonces, ¿qué pasa o por qué muere el trabajador? Porque no hay un bloqueo, ¿sí? No hay un bloqueo acá y el trabajador de aquí había desenergizado el elemento para poder trabajar. Sin embargo, estas dos personas energizan el circuito y hay una descarga sobre el trabajador. Entonces, vamos a analizar esos 5 porqués en el tiempo que nos queda. Tenemos dos análisis nuevamente. Entonces, ¿cuál es el primer por qué? Muerte por electrocución. ¿Por qué hay una muerte por electrocución? Porque activan el circuito. ¿Por qué activan el circuito? Por falta de bloqueo y etiquetado en el punto del circuito. ¿Por qué hay una falta de bloqueo y etiquetado? De desconocimiento de tareas paralelas. ¿Por qué hay desconocimiento de tareas paralelas? Porque no fue clara la socialización. ¿Y por qué no fue clara la socialización? Por capacidad auditiva y ruido.
Dentro del ejercicio que hicimos en la reconstrucción de los hechos y en la investigación, incluso fue algo muy interesante porque esta investigación la hicimos con unos exalumnos míos del posgrado de una universidad acá en Colombia. Dentro del equipo investigador había un médico, había profesional en salud ocupacional, en seguridad en el trabajo, había ingeniero electricista, había ingeniero industrial, había ingeniero de petróleos. Y uno de los estudiantes es un fonoaudiólogo y me dijo, yo quiero hacer parte de ese equipo de trabajo, de ese equipo de investigación, para aprender. Listo, no hay problema. Nosotros dentro del ejercicio, dentro del equipo de trabajo, no el electricista, no el ingeniero industrial, no el médico, no el de la licencia en seguridad en el trabajo, no que la profe, etcétera. Pero digamos que nunca pensamos que un fonoaudiólogo nos fuera a dar la respuesta al ejercicio y fue parte fundamental. Un saludo para Julián, que siempre lo recuerdo en mis conferencias. Julián es el fonoaudiólogo que nos ayudó ese día. Y dentro de la reconstrucción de los hechos, dentro del ejercicio de estar allá, de hablar, de dar la charla, de hacer toda la reconstrucción, nos damos cuenta que el ruido que había y el ruido ambiental que había no permitió entender las bandas conversacionales. Entonces, sí hubo una charla, pero literalmente los trabajadores no la escucharon por el ruido que había en la zona del proceso y por el entorno ambiental que había dentro de la zona. Entonces, habló alguien de una charla, sí, allá hay una charla, firmen acá, yo firmo, pero no tengo claridad qué es lo que me están diciendo en la charla. Y esto hace que tengamos una persona que fallece, obviamente, dentro del ejercicio que llevamos. Ahora, vamos a mirar el análisis 2. ¿Se acuerdan la herramienta que les había mostrado? Esta herramienta que está acá. Ustedes saben que en trabajo eléctrico se deben cumplir con las 5 reglas de oro, independientemente que sean frío o que sean caliente. En frío es cuando hay ausencia de corriente y en caliente es cuando hay circulación de corriente. ¿Qué nos dice el análisis 2? O sea, otra causa raíz. Muerte por electrocución. ¿Por qué? Por herramienta no adecuada. ¿Por qué? Se omite el control de EPP dieléctrico. ¿Por qué? Porque no se contempla en la matriz de peligros EPP dieléctricos. ¿Por qué? Porque se trabaja en frío. 5. ¿Por qué 5? ¿Por qué? Porque no se cumplen el protocolo al 100%. Entonces, fíjense que aquí hay un tema interesante que dentro del desarrollo de la conferencia podemos fusionar los dos análisis para poder determinar en el ejercicio y es, no tengo bloqueo y etiquetado y no tengo herramienta dieléctrica. Entonces, yo no estoy diciendo que por haber tenido una herramienta dieléctrica seguramente el trabajador no hubiera fallecido. No lo sabemos. Es un hecho probable, pero no es un hecho probado. ¿Qué es importante? Que probablemente, vuelvo y digo, no es un hecho probado, probablemente la herramienta al ser dieléctrica reduce la peligrosidad o la condición a la que está expuesto el trabajador y tenga una condición diferente, puede que no sea muerte, puede que en lugar de electrocución haya tenido electrización, que es cuando le entra la descarga y sale y no le afecta a ningún órgano vital, o suelta la herramienta y la misma corriente, como dirían los del sector eléctrico, patea al trabajador. No lo sabemos, por eso no podemos decir que si él hubiera tenido una herramienta eléctrica no hubiera fallecido, ¿sí? Pero sí podemos decir que la ausencia de los protocolos, en este caso de las 5 reglas de oro, que era bloqueo y etiquetado, y el uso de herramientas dieléctricas, hubiésemos tenido una situación diferente que analizar. ¿Por qué en este caso la empresa tenía esta situación o pasó esto? Porque la empresa no tenía dentro de su matriz de peligros contemplado el uso de elementos de protección personal dieléctricos porque trabajaban en frío. Solo utilizaban elementos de protección personal dieléctricos cuando trabajaban en caliente, es decir, con presencia de corriente. Entonces, en ese orden de ideas, lo que podemos ver acá es que un ejercicio de una identificación de peligros mal hecho o con una debilidad muy fuerte, por decirlo así, de una mejor manera, puede llegar a generar una condición como la que estamos viendo en este caso, que es la muerte de un trabajador. Vamos a ver por acá ustedes, ¿qué más? Se saltaron las 5 reglas de oro, me dicen Jonathan Rodríguez. Muy bien, Jonathan. Entonces, fíjate que tenemos 2 análisis que pueden ser dos causas raíz. Una, por el tema de que no se escuchó la instrucción de que iban a trabajar en paralelo, y que no había bloqueo y etiquetado y que no había herramienta dieléctrica como tal. Ángela Vargas, falta de control de proveedores, también evaluarlos. Ok, asumo que estabas hablando de la estructura, del tema de la fundidad del concreto. Muy bien, hay que hacerle seguimiento a los proveedores.
De hecho, la normatividad dentro del sistema de gestión nos obliga a que es responsabilidad de la empresa contratante lo que pase con sus proveedores y contratistas. Entonces, muy buen aporte el que nos haces tú, Ángela, muy amable. Lisset Parrado, ¿los 5 por qué se formulan en la reconstrucción del lugar de los hechos o en qué momento? Buena pregunta. El análisis de 5 porqués lo debe hacer el equipo de trabajo en el momento de la investigación, una vez hayan hecho la reconstrucción de los hechos. Es decir, es como cuando uno va a hacer una investigación para un proyecto de la universidad. Uno toma varias fuentes de información y luego se sienta a organizar toda la información y toma lo que le sirve hasta llegar al producto que quiere. En este caso sería igual. Ustedes hacen toda la investigación, lluvia de ideas, reconstruyen los hechos, etcétera, y cuando ya se sienta el equipo a analizar, pues ahí es donde se empiezan a hacer las preguntas de los 5 porqués. Brenda Joana, profe, sí, entonces siempre es mejor preguntar los 5 porqués: materiales, método, medio, máquina, mano de obra. Buen punto, eso lo veíamos en las conferencias pasadas en Espina de Pescado y en Árbol de Causas. Si ustedes quieren hacer la pregunta de los 5 porqués por cada una de las causas que ustedes están encontrando o que van viendo en la lluvia de ideas, pueden hacerlo, no hay problema. Lo importante es que definan una sola metodología, que utilicen los 5 porqués para llegar a las causas de las otras metodologías, pues es un buen ejercicio. Lo único interesante o que deben tener en cuenta, perdón, es que deben definir una sola metodología como tal. Miguel Ángel Roa, estos parales no deberían estar certificados antes de su uso. Buen punto. Pues digamos que los elementos, digamos que en este caso, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, trabajo en alturas, todos los elementos y sistemas de trabajo en alturas deben estar certificados, ¿cierto? En este caso, estos elementos que se utilizan para la construcción, para el armado, asumo que obviamente estamos hablando de la construcción, deben tener unas pruebas de laboratorio y unas pruebas de resistencia que tengan para dar una garantía, obviamente, del proceso. Sin embargo, por el uso, abuso y el desgaste, esta garantía o esta capacidad se puede ver afectada, por lo que es importante hacerle trazabilidad como una hoja de ruta, una hoja de vida a los equipos para que podamos tener un control mucho más eficiente sobre los proveedores que nosotros tenemos. Carlos Alberto dice, ¿cuánto tiempo tengo por norma para realizar la investigación? Según lo que dice la resolución 1401, tú tienes 15 días para hacer la investigación del accidente, del incidente o del accidente, tienes 15 días para hacer esa investigación. Ángela Vargas, falta de comunicación en la planeación de tareas simultáneas. Claro, lo que te decía, la interventoría conocía las dos actividades y en la charla de seguridad cada HCE le hace su charla a su grupo de trabajo, pero no hay una, como tú lo dices, no hay como una, no se aseguran que este sepa lo que está haciendo este y que este sepa lo que está haciendo este a través de un ejercicio conjunto. Eso es lo que arroja el resultado de la investigación. Si hay una charla, pero no hay no se aseguran que les haya quedado claro a las dos partes el trabajo que iban a realizar como tal. Bueno, muy buenos comentarios, muy buenas preguntas. Gracias a todos por estar en este ejercicio. Vamos con una última más. Dice Libardo, un mal mantenimiento de la transferencia, ya que no debían entrar las dos plantas al tiempo. Para eso la tarjeta central los distribuye. Muy bien. Es un ejercicio, obviamente esto fue ya hace algunos años, y esto hace que los procesos y los procedimientos las lecciones aprendidas hacen que se mejoren los procedimientos, que se mejoren los mantenimientos, que se mejoren las condiciones para que se puedan evitar estas situaciones. Claro que sí. Bueno, creo que se nos va pasando el tiempo. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Sé que quedan muchas dudas, sé que quedan muchas inquietudes. Trato de darles a todos el tiempo que podamos, pero recuerden que al final está en la presentación están los datos de contacto. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues estamos atentos desde Positiva Compañía de Seguros a poderlos apoyar. No olviden las preguntas que vamos a hacer ahorita, que las respondimos en la segunda diapositiva. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Vámonos con el sondeo. Gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esa es la primera pregunta.
La metodología de los 5 por qué determina: A, causas del accidente; B, responsables del accidente. 15 segundos a nuestros asistentes. Mientras contestan, me dice Valentina Cortés, ¿qué norma exige las lecciones aprendidas? No hay una norma que te exija las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas salen del plan de acción que tú debes tomar dentro del ejercicio de la investigación. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, causas del accidente 96%, B, responsables del accidente 4%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, subimos del 93% al 96%. Recuerden que lo que buscamos es las causas más no los responsables. Entonces, la respuesta correcta es A, causas. Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La metodología de los 5 por qué se basa en A, hechos probables; B, hechos probados. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Voy a aprovechar mientras ustedes votan. Me pregunta Ruth Mari, ¿el video no lo pueden compartir? Claro que sí. Después de 8 días de pasada esta conferencia, entran a Posipedia. Aquí ya ahorita en la información que vamos a compartir al final están los datos de acceso a Posipedia y ahí pueden mirar la información, descargar esta y otras conferencias en las que pueden obtener las memorias de las mismas. Y gracias a ti, Ruth, también. La conferencia la hacemos con mucho cariño para ustedes. Gracias por tus buenos comentarios internos. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, hechos probables 33%, B, hechos probados 67%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniera? Miren que esta es creo que la tercera vez que planteamos esta pregunta porque siempre queda como en un 50-50 en su mayoría y todavía tenemos dudas. Recuerden que la metodología de los 5 porqués, análisis de causas, espina de pescado, se basan en hechos probados, no en hechos probables. Entonces, el 67% contestó B, hechos probados. Vamos a seguir insistiendo con esta pregunta en futuras conferencias para que nos quede un poco más claro. Gracias a ustedes por contestar. Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra última pregunta. La metodología de los 5 por qué se concentra en A, evidencias; B, procedimientos; C, culpables. 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, por acá me está preguntando nuevamente Valentina. Valentina Cortés me dice, pero puede ser una causa de no conformidad si no se ha hecho las lecciones aprendidas. Sería causa de no conformidad si tú tienes en tu procedimiento de investigación de accidentes que haces la investigación y obtienes una lección aprendida y divulgas la lección aprendida. Y si tú no cumples con eso, sería una no conformidad. Pero si tú no lo tienes establecido dentro de tu ejercicio, lo que la norma dice es que se deben establecer planes de acción para evitar que esto ocurra. Si tú no lo tienes, si un plan de acción tuyo no es una divulgación de lección aprendida, sino otra estrategia, pues tú lo defines dentro de tu sistema de gestión. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, evidencias 86%, B, procedimientos 14%, C, culpables 1%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniera? Muy bien, subimos del 74 al 86%. La idea es que la metodología se basa en evidencias como tal y no en los culpables. Entonces, muchas gracias a todos por responder, que tengan un lindo día y bueno, me encantó estar con ustedes el día de hoy. Ingeniera Erika, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión, queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Santa Marta a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención Magdalena Más Positiva 2024. Se desarrollará en Santa Marta este 30 de agosto. Para inscribirse pueden escanear el código QR que aparece en pantalla o copiar el enlace que habilitamos en el chat. Para este día tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Para el día sábado 31 de agosto tendremos nuestro primer encuentro de familias seguras. Para inscribirse de igual forma pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Este será un día lleno de diversión, premios y sorpresas y valiosos aprendizajes para que pueda disfrutar junto a los que más aman.
De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejo con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.